Analicemos ahora algunas preguntas frecuentes que suelen hacernos respecto a lo que es la pequeña empresa. Empecemos por entender qué pasa si la pequeña empresa cambia a un giro de servicios personales. ¿Esto cuándo pasaría? Más que nada estamos hablando de una unipersonal que está en el régimen de pequeña empresa porque realiza una actividad de industria y comercio y de alguna manera va a cambiar este giro y ya no va a realizar más la actividad de industria y comercio, sino que va a realizar una actividad de servicios personales. Entonces, ¿hasta cuándo tiene que tributar como pequeña empresa? Va a tributar como pequeña empresa hasta el mes en el que inicia esta nueva actividad de servicios personales, ya que los servicios personales, como ustedes ya saben, está excluida del ámbito de aplicación del régimen de pequeña empresa. Si pusiéramos un ejemplo, diríamos que si una persona en mayo del 2025 deja de tener el almacén, lo va a cerrar porque ahora se va a dedicar a hacer masajes. Los masajes son servicios personales, entonces cierra su local comercial en mayo, tiene 30 días corridos para poder hacer la modificación, pero en junio va a pagar lo correspondiente a su aportación hasta el día de mayo en el que estuvo la actividad de industria y comercio, o sea, el IVA mínimo, y a partir de junio, a partir de mayo, de la fecha en la que hace esta modificación, en junio ya estaríamos corriendo lo que son servicios personales. Tenemos que ver en qué fecha es que cae el bimestre para poder realizar ese pago correspondiente a servicios personales. Ahora, siguiente pregunta, ¿qué pasaría si esta unipersonal en realidad está anexando un giro de servicios personales, pero va a mantener su actividad de industria y comercio que está comprendida dentro del IVA mínimo? En este caso, si tuviéramos esta empresa que combina capital y trabajo y que está dentro del régimen de pequeña empresa, pero va a tener una actividad de servicios personales, esta persona que tiene su almacén también va a sumar el giro de masajes. En ese caso tenemos que tener claras dos puntos importantes. El primero es que por la prestación de los servicios personales que están contenidos dentro de lo que es el IRPF, en principio no va a estar comprendido dentro de lo que es el impuesto de la pequeña empresa, porque la pequeña empresa es IRAE. Ahora, aunque el titular de ese servicio personal opte por tributar IRAE, porque las empresas de servicios personales pueden tributar IRAE, de todas maneras no va a estar amparado en el régimen de pequeña empresa porque las pequeñas empresas excluyen expresamente a los servicios personales. Entonces, si se da ese caso, no va a poder seguir comprendido dentro del régimen de pequeña empresa porque no puede tener dos actividades que estén grabadas, digamos, en sí por IRAE, pero una dentro de un régimen de excluido y la otra no. Ahora, si la empresa elige, si la persona elige mantener los servicios personales dentro de lo que es IRPF, entonces perfectamente la actividad que realiza como pequeña empresa puede seguir siendo pequeña empresa, es decir, la actividad que está dentro de industria y comercio sigue tributando por pequeña empresa y los servicios personales tributan el IRPF, o sea, están en régimen general de servicios personales. Hay que tener presente que para el cálculo del tope de facturación que tiene la literal E, solamente vamos a tomar en cuenta los ingresos que tiene por esa actividad de industria y comercio y no los de servicios personales. Ahora, ¿qué pasa si la empresa que está en régimen de IVA mínimo y anexa esta actividad de servicios personales es una SRL? En este caso, en donde hay un giro que combina capital y trabajo y está dentro del régimen de pequeña empresa y se agrega una actividad de servicios personales, no se va a poder mantener comprendida dentro del régimen de pequeña empresa la actividad de industria y comercio porque estamos hablando de un contribuyente que está incluido en el literal A del artículo 12 del título 4. Entonces no puede ampararse en el régimen de pequeña empresa si tiene rentas no empresariales, ya sea que sea en forma parcial, como sería este caso. Siguiente pregunta. Sabemos que los contribuyentes de IVA mínimo no pueden deducir IRAE, no están en sí comprendidos dentro de lo que es el IRAE, pero si le venden a una empresa, a un contribuyente de IRAE, ¿qué pasa con este contribuyente de IRAE? ¿Puede considerar esa compra como gasto deducible a los efectos de la liquidación del IRAE? Bien, para los ejercicios que iniciaron a partir de enero del 2021, sí se puede tomar las compras, va a ser un gasto deducible, todas las compras que el contribuyente
que Liquida IRAE le haga a empresas de Literal E, siempre que las operaciones, o sea, que esa compra esté documentada en un comprobante electrónico, es decir, que tenga factura electrónica y que el pago se efectúe a través de transferencia electrónica. Hoy en día esto es mucho más común que cuando la normativa salió en el 2021, porque hoy en día tenemos facturación electrónica obligatoria para las pequeñas empresas. En ese momento no, y muchas empresas pasaron a facturación electrónica para poder realizar ventas a contribuyentes de IRAE. Ahora, a nivel de lo que es considerado transferencia electrónica, se considera dentro de esto cualquier medio de pago, ya sea un medio de pago que genere un débito y un crédito recíproco entre cuentas bancarias del comprador y del vendedor. Ahora, sabemos que las empresas de Literal E pueden hacer importaciones, pero la pregunta que muchas veces nos hacen es si pueden recuperar el IVA de la importación y el anticipo del IVA de importación, que como ustedes ya saben, parte de esto las empresas de régimen general lo pueden tomar en cuenta, lo pueden deducir. Pero en este caso, tanto el IVA de importación va a funcionar exactamente igual que el IVA compras, va a constituir un costo para el contribuyente de IVA mínimo y no va a poder deducirlo del impuesto a pagar. El anticipo de IVA importación sí puede ser utilizado como pago a cuenta de IVA mínimo o solicitarlo mediante certificados de crédito. Entonces, de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Separar lo que es el IVA importación como costo y el anticipo de IVA importación como un crédito a favor. Siguiente pregunta, está relacionada con las retenciones que realizan las tarjetas de débito y de crédito a los contribuyentes de IVA mínimo. En el caso de que hayan retenciones, el contribuyente de IVA mínimo puede utilizar estas retenciones. ¿Cómo las va a utilizar? Las puede utilizar como pago a cuenta del impuesto o las puede solicitar mediante certificados de crédito. De todas maneras, cabe aclarar que por normativa, por decreto, hasta el 31 de diciembre de este año, del 2025, los contribuyentes de IVA mínimo no pueden tener retenciones, no tendrán retenciones por parte de los responsables de pago de obligaciones tributarias de terceros. ¿Qué son esto? Por ejemplo, las entidades administradoras de tarjeta de débito y de crédito. Así que no deberían, de estas entidades no deberían tener retención. Veamos ahora un caso interesante y es un caso de una persona que, por ejemplo, inicia actividades como IVA mínimo en noviembre, el 1 de noviembre del 2024, digamos que abrió el 1 de noviembre de 2024, y entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre facturó 200.000 UI. En el ejercicio siguiente, en el ejercicio del 2025, ¿va a poder mantenerse como pequeña empresa? La respuesta en realidad es que no. ¿Por qué? Porque cuando los ejercicios son menores a 12 meses, corresponde que el importe facturado se anualice, es decir, se haga como el prorrateo y digamos, bueno, si fueron 200.000 en 2 meses, entonces en un año, ¿cuántas UI son? En este caso, si hacen el cálculo, les va a dar una facturación total de 1.200.000 de UI. En ese caso, obviamente está superando totalmente el tope de 305.000 UI, por lo tanto, a partir del 2025 tiene que ser sí o sí régimen general y tributar IRAE. Ahora, algo que sí tenemos que tener en cuenta es esta actualización normativa desde el 2023 que permite que las empresas que hayan pasado a tributar IRAE preceptivamente porque superaron el tope de facturación, pueden volver a IVA mínimo antes de los 3 años, siempre que en el ejercicio siguiente no hayan superado el límite de ingresos. En este caso, en este ejemplo, sería, bueno, para este caso particular diríamos que en el 2024 superó el tope, entonces en el 2025 pasa a régimen general, pero en el total de 2025 no supera el tope de facturación, entonces en el 2026 puede volver a ser pequeña empresa. Veamos ahora un caso de un contribuyente de IVA mínimo que tiene inicio, clausura y reinicio en el mismo año. Y acá siempre surgen dudas por el tema de cómo verifico esto de los 12 meses para ver en qué escala se encuentra. Entonces, si ponemos un ejemplo de una empresa que inició actividades en febrero, clausuró en abril y en ese periodo, por ejemplo, facturó 300.000 UI. En agosto, cuando va a volver a abrir, cuando reinicie actividades, ¿puede mantenerse en el régimen de pequeña empresa? En este caso, por más de que sea en el mismo año, vamos a tomar lo mismo que vimos en el caso anterior. En el momento que se hizo el cierre de la empresa, que fue en abril, se tomaron estos 300.000 UI facturadas y se anualizaron. ¿Qué quiere decir? Que se considera que en un año
superó los 305.000 UI del tope de la pequeña empresa. Entonces, cuando vuelve a abrir en agosto, va a tener que ser régimen general sí o sí. De todas maneras, como ya les comentamos anteriormente, en los ejercicios que iniciaron a partir del 1 de enero del 2023, es decir, todos los ejercicios actualmente, siempre que en ese siguiente ejercicio no se supere el límite de ingresos, se puede volver a bajar a IVA mínimo sin esperar los 3 años. Otro punto interesante es el tema de cómo aplican los 12 meses, cuándo vamos a empezar a contar los 12 meses para el cambio dentro de la grilla, para el cambio del porcentaje a aplicar para el pago. Y para esto, para calcular esta fecha, vamos a considerar como fecha inicial del primer pago, es decir, corre el primer mes de los 12 a partir de la primera venta que realiza la empresa, de que tiene el primer ingreso, independientemente de la fecha de inscripción. Así que si una empresa se inscribió el 15 de enero, pero su primera venta fue en mayo, recién en mayo vamos a empezar a contar los 12 meses que está el 25%, luego los 12 meses que está el 50% y así sucesivamente. Otra pregunta, la siguiente pregunta es respecto a si se puede o no se puede dejar de pagar el IVA mínimo cuando no hay ventas. Y ahora que tenemos la facturación electrónica, como vimos en clase, esto es totalmente viable. ¿Por qué? Porque como dijimos, hay que comparar el 3,3% de los ingresos del mes con el monto que corresponde fijo a abonar a DGI. Pero si estamos independientemente de que estemos al 25, al 50 o al 100%, si el ingreso de la empresa es 0, cuando multiplico 0 por 3,3%, obviamente me da 0 y entonces ese mes no corresponde pagar DGI. Y esto es algo muy importante, una buena mejora que hubo posterior a que las empresas pasaron a facturación electrónica. Siguiente pregunta, ¿un contribuyente de monotributo que pasa a tributar IVA mínimo puede aplicar la cuota reducida? Porque en realidad ya la aplicó para el monotributo, ¿no? Es decir, la empresa abrió como monotributo, pasó por el 25%, luego por el 50%, luego por el 100% y ahora está pasando a IVA mínimo. ¿Puede empezar al 25%, después 50% y después 100%? Y la respuesta es que sí. Los 12 meses van a empezar a regir a partir de que se realiza el cambio de impuestos. Es decir, que en este caso no vamos a prestar atención a cuándo fue la primer venta, porque en realidad esta empresa ya tiene ventas en forma anterior, sino que va a ser desde el momento en el que se modificaron los impuestos. Y con esto damos cierre a lo que son las preguntas más comunes que tenemos respecto a pequeñas empresas en Uruguay. Espero que les haya sido súper útil y pasamos al siguiente tema.